bien, ahí estamos empezando la clase. Un saludo a quienes ven esto por diferido. Vamos a arrancar los temas de hoy. Ahí va. Bien. Bueno, empezamos. Por acá. Bien. Esta es la parte aburrida de la clase, ¿sí? De nuevo, estimo que, ¿saben? El jueves es el parcialito, en el horario de la teórica. De todas maneras, el día de hoy corresponde definir el enunciado de consideración del TDA-HIP, ¿sí? Lo vemos rapidito, así pasamos a la parte que nos interesa el día de hoy, que es lo que sería taller preparcialito, ejercitación del parcialito 2, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos el enunciado, ¿sí? Importante que hacer un HIP, el HIP grupal, el grupo que típicamente están haciendo, que es una implementación de tipo abstracto cola de prioridad. Por eso van a ver que el paquete se llama cola de prioridad. Y a la cola de prioridad le vamos a preguntar, por ejemplo, si está vacía, ¿sí? Al HIP, a la cola de prioridad, le vamos a decir, HIP, ¿vos estás vacía? Sí, pues soy una cola de prioridad, ¿puedo estar vacía o no vacía? Bueno, ahí. En el sitio de descarga se van a poder bajar regalito, le dejamos lo que es la descripción de todas las primitivas, ¿sí? Ahí colaprioridad.go, y tienen que hacer el HIP, tienen que hacer las pruebas. Bien. Otro regalito, una estructura típica, ¿sí? Los datos, un arreglo de datos del tipo de dato que nos interesa, la cantidad de elementos que tiene HIP para poder responder la cantidad en O de 1, y va a tener que guardar la función de comparación que compara dos elementos del tipo de dato correspondiente y devuelve un entero que puede ser mayor a 1, mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Eso, como siempre, ya lo mostré la vez pasada, mayor a 0 significa mayor, menor a 0 significa menor, igual a 0 significa igual. ¿Y hay alguna manera de controlar que devuelve la función comparación? ¿O tiene alguna forma Bárbara de saber qué número devuelve la función tutor? Bárbara puede usar su función de comparación porque es de Bárbara. Entonces Bárbara, si quiere, puede usar la función de comparación, comparar dos elementos. Pensé que era de Alan. No hay forma de que sea de Alan porque la función de comparación compara dos elementos. Y los tipos de los elementos los define Bárbara. Bien. Primitivas, ¿sí? Va a tener que poder decidir si está vacía en O de 1. Va a tener que ver el máximo en O de 1. ¿Sí? El máximo es lo más grande que se le guardó la estructura hasta el momento. Y el encolar, por ejemplo, ¿cuánto tarda? Log de n. ¿Sí? Es un HIP, que es un árbol izquierdista lo más completo posible. Tarda log de n por las operaciones de upheap y downheap. ¿El encolar qué usa? ¿Upheap o downheap? Upheap. Bien. Después tenemos desencolar. También tiene que hacer en O log n. Y esa es la que va a usar downheap. Y cantidad en O de 1. Bien. Además de eso, y esta es la última diapositiva que les muestro, tenemos algunas funciones adicionales que hay que implementar. Hay que implementar el crear del HIP para poder crear la estructura. Hay una forma alternativa de crear el HIP que es crear HIP desde arreglo, ¿sí? Si yo le paso un arreglo al HIP, el HIP ya puede crearse incorporando esos elementos. ¿Cuánto tiene que tardar esa primitiva y cómo se implementa? O de n tiene que tardar y cómo se implementa. No es downheap, tiene otro nombre. Heapify, ¿sí? Digamos, el mecanismo por el cual el heap recibe un arreglo y lo convierte en un arreglo que se ve como un heap es Heapify, ¿sí? Y es la mejor forma de incorporar n elementos a un heap de entrada, ¿sí? Crear un heap desde un arreglo. Bien, función de comparación como siempre, y van a tener que implementar un ordenamiento heap sort, ¿sí? El ordenamiento heap sort, ¿sí? Agarra un arreglo, le hace Heapify y después el proceso de heap sort, sacar el máximo al mínimo, mandarlo al final, etc. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer heap sort. ¿Bien? Cuando Bárbara usa heap sort, fíjense, le pasa un arreglo y le pasa la función de comparación. Es decir, Bárbara, entre comillas, no se entera de que por detrás estamos usando un heap. Si nos pasa el arreglo, en ese mismo arreglo ponemos los elementos ordenados y está. ¿Bien? Bueno, heap sort, estamos. Naturalmente pueden usar una estructura de pruebas como la que vienen usando el hash y la ABB, pero necesariamente van a tener que agregar funciones de prueba para considerar estas nuevas cosas que hace el heap, ¿sí? Como mínimo. ¿Bien?
¿Alguna pregunta sobre en consideraciones de TDA HIP? Si no, pasamos a la parte interesante de la clase. ¿No ven? Bien. Bueno, control W. Ahí está. Ejercicios. Bien. Vamos con ejercicios. Ejercicio 4 de la guía. Dice acá. No, ejercicio 11 de la guía. No sé por qué dice ejercicio 4. Andá a saber. Bien. Bueno. Dice, implementar una primitiva para el árbol binario de búsqueda, el ABB, que devuelva una lista con las claves del mismo, del ABB, ordenadas, tal que si insertáramos las claves en un ABB vacío, dicho ABB tendría la misma estructura que el árbol original. ¿Sí? Está diciendo, dame todas las claves, dámelas en algún orden en particular que me permita en el futuro, si las insertara en un ABB vacío, que dicho ABB vacío se convierta en un ABB con la misma estructura del árbol original. ¿Sí? Donde la raíz tiene hijos específicos, el hijo específico tiene hijo izquierdo específico, derecho específico, etc. ¿Bien? Puedo empezar preguntándoles, ¿es lo que se ve en pantalla un ABB? ¿Tiene pinta? ¿Por qué? Ok, primero que nada es un árbol binario, ¿sí? Cualquier hijo no tiene más de 2 hijos, cualquier elemento no tiene más de 2 hijos. Y después da la impresión de que hay una función de comparación que logra que los más pequeños estén del lado izquierdo, los más grandes estén del lado derecho. ¿Cuál sería esa función de comparación? Así por nombre aún, no hace falta codearla en acá en el aire. Bueno, la implementó, mirá, returnString.compare, la hizo y todo, ¿sí? Orden alfabético, ¿está bien? Orden alfabético, la A es más pequeña que la D, entonces está a su izquierda. La E va después de la D, entonces está a la derecha. ¿Sí? Se sigue enseñando el alfabeto, ¿no? ¿En español? ¿Sí? Bien. Pues no todos los ejercicios van a tener números, algunos van a tener letras. Qué desafiante. Bien. Entonces dice, che, dame un orden. Entonces yo digo, bueno, en principio podría ser un orden que yo ya conozca. Y yo conozco por lo menos 3 órdenes. Acá no está el de niveles, pero conozco estos 3. ¿Será que alguno de estos 3 órdenes me puede llegar a servir? Bueno, y empezamos. El in-order, ¿sí? Hace primero los hijos izquierdos, después el actual, después los hijos derechos. El post-order hace primero los izquierdos, después el derecho y recién post el actual. Y el pre-order hace primero el actual, después el izquierdo, después el derecho. ¿Sí? Como esta es una clase de ejercitación, vamos a ver de todo. Por ejemplo, ¿cuál es el in-order de este árbol? A, B, E, M, O, T, U. ¿Habremos hecho bien? Sí, correcto. ¿Está bien? In-order, también llamado orden en el que están los elementos según la función de comparación. Es decir, quedaron en orden alfabético. ¿Bien? Post-order. A, E, D, y como dije la vez pasada, la M todavía no, primero los hijos, la O todavía no, primero los hijos, la T todavía no, primero los hijos, U, T, O, M. ¿Está bien? ¿Sí? De nuevo, la M no, primero los hijos, la D no, después primero los hijos, primero el hijo izquierdo A, después E, y recién ahí la D, cuando ya procesaron los hijos. Bien. Preorder. M, D, A, E, O, T, U. Muy bien. ¿Se hizo? Repaso, ¿no? Porque son cosas que podemos tomar. Bien. Si yo inserto, digamos, digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a implementar la primitiva, voy a devolver el orden in-order y la persona va a insertar las claves en un ABB vacío y dicho ABB debería tener la misma estructura que teníamos antes. Si le devuelvo in-order, ¿qué es lo que se genera? Una lista, ¿sí? El árbol se degenera una lista, que es el caso que no nos gustaría porque literalmente estamos insertando en el orden de la función de comparación. Eso no lo queremos. Si insertamos post-order, ¿sí? A este era el post-order, insertamos la A, después la E, la D queda a su izquierda, la U queda a su derecha, la T, etc. No está funcionando, ¿no? O sea, por lo menos estos dos no son. Bien. Y si insertamos preorden en un árbol vacío, ¿qué nos queda? Empiezo por la M, después la D a su izquierda,
después la A a su izquierda, después la E a la derecha, después la O, después la T y después la U. ¿Se ve que insertar preorder es recuperar la estructura original del árbol? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Devolver, hacer una primitiva que devuelve una lista con las claves en orden preorder. ¿Sí? Pregunta. Bien, niveles M, D, O, A, E, T, U. Si hacemos por niveles también va a funcionar. Claro, se puede hacer por niveles. Lo que pasa es que niveles es un poco más difícil de implementar, entonces no, le excluí por nivel. Claro, bueno, pero hay que implementarla. Yo respondí, está muy bien. ¿Pero lo hiciste en RPL o lo hiciste escrito? ¿Lo hiciste en RPL o escrito? No, bueno, pero si en RPL te dio éxito es porque, bueno, funciona y además como se puede hacer por niveles, está bien. Sí. Lo otro es que si funciona en RPL no necesariamente está bien, ¿no? A veces hay trampitas y truquitos que ustedes pueden hacer para implementar algo mal en RPL. Obviamente el parcelito lo corrigen humanos, así que al humano no le van a poder hacer trampita. Bien. Bueno, acá hay algunas cuestiones. Acá está el código, ¿sí? Nosotros podríamos escribir código. Yo entiendo que hay mucha gente que prefiere que vayamos escribiendo. Naturalmente vamos a tardar un poquitito más en escribir código. Eso quizás es como algo que tenemos que pensar. ¿Nos conviene hacer más ejercicios o escribir código? O en particular, ¿les interesa ponerse a escribir este código? ¿O lo vamos pensando? Pues seguramente el que pensemos vaya a ser el que aparezca en las diapositivas. Ustedes me dicen. Si fue un tema quizás de uso efectivo del tiempo. Bien, entonces empezamos por acá. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dijimos acá, una primitiva que devuelve una lista con las claves del mismo. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Bueno, yo, permítanme, voy a hacer lo siguiente. Esto, ahí, bien. Cuando yo les muestro esto así, se ve un poquito feo, capaz, visible acá, significa que le estoy mostrando el pizarrón. Entonces, si yo dibujo algo en el pizarrón, me pueden decir, che, ese, poné cosito así. Si ya está así es porque le estoy mostrando el pizarrón. Bien, espero. Quienes están en casa ahí mirando, se enterarán. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi primitiva? ¿Sí? Vamos a tener un arbolito. Ahí. Voy a poner una cosa así. ¿Sí? La primitiva yo la voy a llamar con el árbol. Esa primitiva se va a encargar de, a partir del árbol, llamar a la raíz. ¿Sí? Va a llamar a una raíz con una lista. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se tiene que encargar la primitiva recursiva, la que arranca por la raíz? Ir populando esa lista. ¿De qué manera? Vamos a poner M, T, A, O. No me va a quedar. P, O. Se quede ahí. Bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta primitiva? Le llega la M. ¿Qué es lo que debería hacer? Como es preorder, lo primero que tiene que hacer es agregarla a la lista. Entonces agrega la M. ¿Sí? Y después tiene que llamar a izquierda o a derecha. Primero a la izquierda. Entonces este va a llamar a este. Este tiene que agregar la D y llamar primero a izquierda. Bien. Ese va a agregar la A y va a llamar a izquierda. ¿Y qué pasa? Ahí es donde tendremos que cortar con el caso base. El nodo slim. Llama a la derecha. Cortar con el caso base. Vuelve. Llama a la derecha. Corta. Vuelve. Llama a la derecha. Agrega la P. Llama a la izquierda. Agrega la O. Caso base. Vuelve. Llama a la derecha, caso base. Vuelve. Vuelve. Vuelve y termina. Y que lo mejor, que la lista ya tenga todos los elementos. Eso es lo que nos gustaría. Bien. Volvemos a la vista mixta. Bien. Con eso presentamos. Bien, entonces, código. Voy a plantear mi función que devuelve las claves preorder, ¿sí? Y yo supongo que ya está siendo pasado, no por parámetro, es el receiver, es un nodo. Es decir, voy a hacer primero la función que hace esto que les mostré en el pizarrón y después hago cualquier wrapper que tenga que hacer. ¿Sí?
Sí. Sí, todas las funciones auxiliares podrían ser métodos siempre y cuando que el ejercicio pida una primitiva. Si el ejercicio pide una función y ustedes se ponen a acceder a los atributos internos de la estructura y a crear métodos, ahí va a estar mal. Porque el ejercicio pide una función, no pueden acceder a los atributos internos de la primitiva. Pero debe devolver una... Devolver una lista. ¿Sí? Debe devolver una... El ejercicio pide devolver una lista tal que el orden de esa lista tenga ¿Una lista tipo arreglo o una lista enlazada? una lista. Lo que pasa es que lista enlazada o lista montada sobre un arreglo no nos interesa porque eso es un problema de quién implementó la lista. Nosotros no estamos implementando la lista. Pero entonces, ¿por qué está recibiendo la lista por parámetro? Porque necesita devolver una lista esta primitiva. ¿Y por qué no está devolviendo nada? Porque la lista ya está por parámetro. Cualquier modificación que le hagamos a la lista va a quedar reflejada en la lista. ¿Cómo? Claro, ustedes fíjense acá. Me llega una lista y la populo. Si estamos haciendo esta primitiva. Bien. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Caso base. Si el nodo es nil, return. ¿Sí? Este código lo podría estar escribiendo, literalmente lo estamos nombrando boca arriba, en voz alta. Pero bueno, la depositaria ya está escrita, aprieto enter y escribe rápido. ¿No? Es lo mismo. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Es preorder. Tengo que insertar en la lista, primero que nada. ¿Sí? La M, la D, la A, la P o la... Insertar primero, insertar último. Primero. Para último. Sí. Insertar último en este caso. Claro. Si yo inserto la M y después inserto primero la D y después inserto primero la A, me queda al revés la lista. Claro, es verdad. Entonces tengo que insertar último. ¿Sí? Entonces, ahora que dijimos lista, insertar último, nuevo punto clave. Escribo muy rápido. Bien. ¿Qué más hay que hacer? Si aquí inserté, hay que llamar a izquierda, hay que llamar a derecha. Primero izquierda, ¿no? Si el receiver es el nodo, ¿cómo se llama izquierda? Nodo, punto izquierdo, punto, claves preorder. Nodo, punto izquierdo, claves preorder, y le paso la lista para que llene esa misma lista. Nodo, punto derecho, punto, claves preorder, lista. Bien. Ahí está. ¿Qué más hay que hacer? En esta primitiva no hay que hacer nada más, ¿no es cierto? Popula la lista, llama. Popula la lista, llama. Popula la lista, llama, vuelve, llama, vuelve. ¿Sí? Llama. La locura del emperador. Bien. Ahí se terminó esa función. ¿Sí? Voy a escribir otra función. ¿Sí? Que va a ser una especie de wrapper. ¿Sí? Fíjense que no recibe nada, pero devuelve la lista. ¿Por qué? Porque en algún lado hay que crear la lista. En algún lado, la clase pasada yo les hice el chiste era crear lista, hacer cosas, return lista, ¿se acuerdan? Y le dije, bueno, esta se la debo, ¿no? Acá acabamos de hacer esto, hicimos la parte potente del ejercicio, ahora hay que hacer lo que está alrededor, el wrapper. Entonces, creo una lista, crear lista enlazada, forma que tenemos disponible crear una lista. Llamo a la función de reconstrucción con un receiver que sea el nodo. ¿Sí? ¿Qué nodo? ¿Cuál nodo? Acá. Pero no tengo el árbol. Acá tengo un nodo. Fíjate, tengo un nodo. O sea, este nodo debería ser la raíz. Si no, se me complica. Bien. Return la lista que populé en esta línea de código. ¿Sí? De nuevo, acá. Crear lista, popular la lista, return. Bien. ¿Terminó el ejercicio? No terminó el ejercicio. Porque tiene como receiver un nodo. Y me pide una primitiva de un árbol. ¿Sí? Entonces falta hacer lo que me pide en realidad, que es la primitiva del árbol. Que hace muy fácil. Va a ser. ¿Sí? Para el árbol, una primitiva claves que devuelve una lista, ¿sí? Que devuelve la función clave que acabo de definir
para la raíz. ¿Sí? Sí. ¿Es necesario hacer eso? O sea, yo lo que hice fue en el árbol directamente crear la lista, la llamo claves y lo Se puede, claro. En esta misma función se podría crear la lista y llamar directamente la otra que habíamos definido con la raíz. Se puede hacer. No lo hice por una leve conveniencia, que va a ser aparente en breve. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Está ahí? Bueno, bien. Siguiente ejercicio. Muy parecido. Dice, implementar, yo se lo leo porque está medio chiquito capaz, lo mismo, pero solamente queremos las claves que estén en un subárbol de algún elemento. Por ejemplo, ahí dice el E. ¿Sí? ¿Qué es un subárbol? Es un árbol que está dentro de otro árbol. ¿Sí? Es un pedacito de árbol. ¿Sí? ¿Cuál es el subárbol de E en este caso? No. Este es el subárbol. ¿Sí? El que tiene como raíz la E. ¿Sí? Incluye al elemento. Tal cual. El subárbol de E incluye a E y a todo lo que hay abajo. Que podría ser, bueno, la A, la B, la C, la D, para ver un montón de elementos. Bien. Esto es lo que pide ese ejercicio. ¿Cómo hacemos? El elemento sería la raíz. Claro. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Que si tan solo el elemento fuese la raíz, puedo usar la función que acabo de escribir, la primitiva que acabo de escribir. O sea, si el ejercicio hubiese sido el subárbol de M, bueno, M es la raíz. Llamo la primitiva con la raíz y listo. ¿No? Pero en este caso, no necesariamente el elemento que me pasen por parámetro es la raíz. Entonces, ¿cómo hay que hacer para encontrar ese elemento? A encontrarlo, ¿no? ¿Cómo lo encontramos? Lo buscamos. Una búsqueda binaria podría ser, es una búsqueda a través de un árbol binario, igual. La búsqueda binaria es redundar sobre el nombre, pero es búsqueda a través de la BB, es decir, si yo estoy buscando la E, ¿qué hago? Voy a la M, ¿la M es la E? No, entonces ¿para qué lado tengo que ir? A la izquierda porque la M es mayor. ¿La E es la E? Sí, lo encontré. Y literalmente a este nodo puedo llamar a la función que devuelve la lista que me pidieron que devuelva. ¿Sí? Si me piden con la O, por decir algo, voy a la M. ¿La M es la O? No, ¿está a la izquierda o a la derecha? A la derecha. ¿La P es la O? No, ¿está a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. ¿Sí? Ahí encontré la O. Bien. Antes. Voy a ver una diapositiva, así no me olvido. Ejercicio anterior. Complejidad algorítmica. ¿Sí? Una lista yo construía con todos los elementos del árbol. Como mínimo necesito ir a todos los elementos del árbol. A cada elemento del árbol simplemente lo guardé en la lista. Por lo tanto, era O de N. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué me acordé de eso? Porque ahora les quiero preguntar ¿cuánto cuesta encontrar la letra E o cualquier elemento de este árbol? O de log n. ¿Sí? Encontrar un elemento en un árbol es log n. ¿Por qué? Porque siempre vamos o a la izquierda o a la derecha. Estamos recorriendo una sola rama. Y esa rama, como mucho, es tan larga como la altura de un árbol. Y siempre decimos que la altura de un árbol bien construido es más o menos logaritmo de n. ¿Sí? Otra forma de verlo. Vamos acá. Uepa. ¿Sí? Es escribir la ecuación, la ecuación de la complejidad, que es t de n. T es nuestra función claves preorder. ¿Sí? Entonces, claves preorder. ¿Cuántas veces llama a claves preorder? ¿Lo escrito ahí? 2. El tamaño de cada llamado es más o menos la mitad del árbol, la mitad para la izquierda, la mitad para la derecha. Entonces el tamaño es n sobre 2 más, ¿cuál es el trabajo que está fuera de las llamadas recursivas? O de 1. Entonces
Entonces esto lo enchufa en el teorema maestro y le da O de log de n. Bueno. Volvemos. Bien. Buenísimo. Entonces, ¿qué dijimos? Buscamos. Sí. En realidad es de claves preorder, porque es la función que tiene la característica recursiva. La función claves simplemente llama esta. Lo que pasa, claves tiene la misma complejidad porque es llamar a esta función. ¿Sí? Ahora, yo dije que esto era log n. Es O de n, sí. No, me fui para allá, volví para acá y ¿qué dije? Esto es O de n. ¿Sí? No le corrigen al profesor cuando le está evaluando si escuchan o no escuchan. Esto es O de n. ¿Sí? Dos llamados recursivos a mitad y mitad. En total, mínimo, tiene que ir a todo. Bien. Borren eso. ¿Editor? Bien. Bueno, ahora tenemos que, dijimos, solamente el subárbol de E. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer si quiero solamente el subárbol de E? Buscar E. ¿Cómo encuentro E? ¿Sí? Una función que busque a E. Ahí dice, puse buscar E porque es una abreviación de buscar elemento. Y el elemento lo pasaron por parámetro. ¿Sí? Mirá qué lindo. Bien. Un elemento E. El elemento E no significaba la letra E, podría ser cualquier elemento. Bien. ¿Cómo lo busco? ¿Qué es lo primero que hacer? Caso base. Caso base. Si el nodo es nil, return nil. O si el nodo que es el elemento que estoy buscando. Bueno, ahí, return nil. Por si no está. Si no está, voy a volver nil y en algún momento dice si es nil, no hago nada, devuelvo una lista vacía y estamos. Bien. Si es el nodo, o sea, si dada la función de comparación con este elemento es igual a la clave, igual a 0, entonces llamo a la primitiva que ya escribimos. ¿Sí? Bueno, esta devuelve el nodo. Está mal, ¿no? Está mal. Ahora lo corregimos. Bien. Está mal. Bien. Si el elemento que estamos buscando es menor, ¿para dónde tengo que ir? Para la izquierda. Entonces llamo con el nodo izquierdo y busco. Si el elemento es mayor, llamo para la derecha y busco. Bien. Y acá tenemos la funcioncita. A ver si. Bien, lo hice un poquitito distinto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos nuestra función claves que reconstruía a partir de un nodo llamada la reconstrucción. ¿Qué es lo que hice? Encontrar el nodo y devolverlo. ¿Por qué? Porque una vez que encontré el nodo y lo devolví, llamo a todas las claves de ese nodo y su subárbol. ¿Se ve? Encontré el nodo y llamo a reconstruir a partir de ese nodo. En vez de llamar desde la raíz, llamé desde este nodo y esa función piensa que esa es la raíz y devuelve la reconstrucción de todo el subárbol. Es otra forma de hacer. Sí. Pensé que había hecho la otra forma, hice esta. Pero esa es la respuesta para vos. Adelante de todo la... Bueno, no me... Por eso lo hice con nodos. En vez de con el árbol. Como vos me habías preguntado, ¿qué pasa si con el árbol? No, lo hice por esto, porque el siguiente ejercicio podía aprovechar que el subaárbol es un nodo. Bien, ¿estamos con este? Sí. ¿Cómo? Uy, shh. Buscarlo hice por un nodo porque pintó. No, porque va a tener que ser una función recursiva. Entonces, si la BB está definida con nodos, tengo que llamar a buscar con la raíz y encontrar a partir de la raíz el nodo que estoy buscando. ¿Sí? Acá falta un wrapper que llame a buscar. Acá está. Acá está el wrapper que busca el elemento en la raíz. ¿Sí? Este es como... El ejercicio eran estas dos líneas en realidad. No es. Son estas dos líneas con todo el código que está atrás. Bien. Devuelve un nodo. Y con ese nodo me busco la lista de todas las clases. Bien. ¿Cuánto cuesta buscar el elemento? ¿Lo hemos dicho? O de log n. Sí. Buscar el elemento es O de log n. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, podía aprovechar esto.
es llamar una sola vez a una función con la mitad. ¿Sí? Eso es buscar el elemento. Y después imprimir todos los elementos en el subárbol, ¿cuánto cuesta? O, y, digamos, devolver la lista con todos los elementos del subárbol. O de la cantidad de elementos en el subárbol, ¿no? Que en el peor de los casos, si me piden el subárbol de la raíz, es O de n. ¿Sí? Esa sería la forma de mostrar todo el conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Me dicen, bueno, esto es O de log n de todo el árbol más O de la cantidad de elementos que tenga el subárbol. Eso depende de la cantidad de elementos que tiene el subárbol. Pero como estoy obligado a decir cuál es el peor caso, digo, el peor caso es la raíz. Si me pasan con la raíz, es O de n más O de log n, que en definitiva es O de n. Bueno, ahí estamos. Bien. ¿Qué es eso? Bien. Este ejercicio pide implementar un TDA multiconjunto. ¿Sí? Que dice, un conjunto que permite más de una aparición de un elemento. Por lo que eliminar una aparición no necesariamente elimina el elemento, sino que elimina una aparición del elemento. Dicho TDA debe tener como primitivas: crear multiconjunto, guardar, pertenece, borrar. Dar la estructura del TDA y la implementación de las 4 primitivas marcadas, de forma que todas sean O de 1. ¿Sí? Entonces, acá voy a escribir, voy a dibujar como una nubecita. La nubecita es un TDA con el que interactúo, pero no sé cómo está hecho adentro. ¿Sí? Entonces, si me dicen guarda la A, la guardo. Si me dicen guarda la B, la guardo. Si me dicen guarda la C, la guardo. Si me dicen guarda otra A, la guardo. Si me dicen borrar la B, la borro. Si me dicen borrar la A, borro una sola. Si me dicen agregar una A, agrego otra A. Si me dicen agregar una B, agrego otra B. Si me dicen agregar una C, agrego una C. Si me preguntan si la B pertenece, ¿pertenece? Sí. Si borro una B, ¿pertenece la B? No. Si borro una A, ¿pertenece la A? Sí. Sigue estando, ¿no? Esta es la interacción que Bárbara quiere tener con el TDA multiconjunto. El problema es que tenemos que implementar el TDA multiconjunto. ¿Sí? Ideas. Hash. ¿Por qué hash? Bueno, un diccionario de diccionarios. Vamos a ver. Un grafo, pero esto ya es demasiado, ¿no? Claro, mantengámonos en el parcialito 2. ¿Sí? Lo vemos hoy, lo vemos porque estamos viendo el parcialito 2. Diccionario me parece que va a ser un poco más complicado, pero quizás se puede hacer. Yo me mantendría una implementación un poco más sencilla. Pará, ya primero. Un diccionario con las cantidades, por acá. Diccionario con las frecuencias. José. Un diccionario que te permita guardar más de uno. ¿Cómo hago? Porque, imagínate, yo tengo una implementación de diccionario que no me deja guardar más de uno. Y no me voy a meter dentro del diccionario para cambiarlo. Me gustaría poder implementar algo que me permita hacer esto sin cambiar el código que ya tengo. ¿No? Eso por lo menos, recomendación, porque en el parcialito no te vas a poner a escribir otro diccionario que sí acepte duplicados. Un diccionario cuyas claves sean el elemento que quiere guardar y los valores sean las veces que aparece la clave en el multiconjunto. Perfecto. La clave, el elemento y el valor, mixtobos, la cantidad. Bien. Entonces, en este momento, esto se vería así. Capaz. Se vería así. A ver. La A aparece una vez. La C aparece 2 veces. ¿Sí? Pregunta, pues yo agregué la B y después la borré. ¿Acaba de decir que la B aparece 0 veces? ¿Va a decir? Capaz la recomendación sería, para mantener la coherencia de la estructura, si la B aparece 0 veces, directamente la borro. Bien. Entonces, ya dijimos cómo definimos la clave y el dato. ¿Por qué dijeron de usar un hash? ¿Por qué un diccionario? ¿Por qué pintó un diccionario?
Es lo más rápido, ¿no? Esto pide que todas las primitivas sean O de 1. Entonces, todo lo que haga guardar, borrar, es O de 1. Ni el árbol ni el ABB, por lo menos de lo que se evalúa ahora, ni el árbol ni el ABB guardan y borran en O de 1. Una lista, yo no podría buscar el elemento hasta sacarlo. Solamente un hash me da estas posibilidades. ¿Hash abierto o hash cerrado? ¿Cuáles somos? Bien, están todos desaprobados. ¿Por qué? Porque hay que implementar el TDA multiconjunto. Nosotros vamos a poder acceder a los atributos internos del TDA multiconjunto, pero no podemos acceder a los atributos internos del hash. Entonces, hash abierto o hash cerrado, cualquiera. ¿Sí? El que devuelva la función crear hash. No, obviamente este no es un examen, así que nadie aprueba ni desaprueba. ¿Sí? Cuando yo estoy usando una estructura del lado de Bárbara, que este es el caso, el hash lo vamos a usar como Bárbara. ¿Sí? Esta nubecita se acaba de convertir en un hash. Y en el hash yo guardo C2, A1. Yo no puedo saber si es un hash abierto o si es un hash cerrado. No puedo elegir y no puedo acceder a los atributos internos. Bien. Empecemos a implementar. Bien. Entonces, ahí está. Bien. Ya la siguiente diapositiva es la implementación. Vamos a ver cuáles son las primeras. Crear. Bien. Pensemos en el crear. ¿Cuáles tienen que ser los atributos de mi estructura? Un diccionario. ¿Sí? El TDA multiconjunto tiene que por detrás manejar un diccionario. El diccionario que les voy haciendo guardando estas cositas. El elemento y las cantidades. Ese diccionario tendría que tener claves, el tipo de clave que me pase Bárbara, no me acuerdo si ahí está definida, y como dato, ¿qué tipo de dato? Entero, ¿sí? Numeritos. Bien. Vamos a ver, ¿necesito algo más? ¿Necesito algo más? En este caso no. Si yo necesitara algo más, yo puedo a mi estructura agregarle otras cosas. Por ejemplo, suponete que Bárbara quería preguntarme ¿cuál es el total de cosas que guardó Bárbara? ¿Sí? Y acá, el hash, ¿cuántos elementos tiene? El hash. El hash tiene una A, tiene una C. El hash tiene 2 elementos. Entonces, si al hash le pregunto cuál es la cantidad, me va a decir 2. ¿Sí? Pero ponete que Bárbara me quería preguntar cuál es la cantidad de elementos que guardó en total. Bárbara guardó la A, guardó la C y guardó la C. ¿Cuál es la cantidad total? 3. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de averiguarle a Bárbara cuántos elementos guardó Bárbara? Podría buscar todos los valores y sumarlos. ¿Cuánto tarda eso? O de n. Ponete que Bárbara me dice quiero que sea n de 1. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Un segundo atributo que me vaya sumando las cosas. Que si Bárbara agrega la b con un 1, yo a esto le sumo 1 y me da 4. Que si Bárbara me borra algo, le resto. Si Bárbara me suba algo, le sumo. ¿No? Entonces, mi estructura de un TDA puede tener varios atributos. Eso no hay problema. Bien. Crear el multiconjunto. Voy a tener que crear la estructura del multiconjunto con new. Y voy a tener que crear el hash con new también. ¿Con new creo el hash? No, porque soy Bárbara. Bárbara no usa new para el hash. Bárbara usa la función de creación correspondiente, crear hash. ¿Está bien? Me gusta cuando todos responden al unísono. En otro cuatrimestre, porque acá no te pasa. Bien. Y claro, retorno el conjunto. ¿Sí? Devuelvo el conjunto creado. ¿Sí? Si necesitara otro atributo, tendría que inicializarlo, por ejemplo, en 0. ¿Sí? O en el new capaz no escribo nada porque ya el 0 es el ¿Qué es la función new? New crea la estructura. Como reserva la memoria que requiere esa estructura. No sabía que eso existía. Sí, es como un make. Bien. Perfecto. Seguimos. Bien, vamos. ¿Cómo hacemos para implementar un pertenece? Acá devuelve el conjunto porque new da el puntero. Según recuerdo, si no falta un ampersand. Lo que haga falta. Puede estar mal implementado. Sí, son detalles. A ver, make sirve por ejemplo para crear arreglos. Pero si Bárbara quiere crear una estructura, tiene que usar el crear correspondiente. Crear hash, crear lista enlazada, crear ABB. Esas son las cosas que usa Bárbara. Bien, ¿me preguntas? Bien, ¿cómo hacemos el pertenece?
¿Sí? Yo tengo mi estructura y por detrás tengo un hash. Te metes en el hash del multiconjunto, ¿Sí? llamás a la primitiva pertenece de ese hash. O sea, de mi multiconjunto que se llama cong, me fijo en el diccionario que está guardado en mi multiconjunto. ¿Sí? Mi multiconjunto es una flechita al hash asociado. Y al hash asociado le pregunto si pertenece. ¿No? De nuevo, le pregunto si pertenece porque yo en ningún momento tengo la D con 0. Eso dije, lo voy a mantener fuera del hash. Pero eso lo vamos a tener que hacer. Bien. Entonces el pertenece es devolver el pertenece del hash asociado. Bien. 4 primitivas eran, ya hicimos 2. Guardar. Si pertenece, como la A, obtengo el valor y le sumo 1. Y después guardas eso. Y guardo eso. Si no pertenece, Lo guardas. guardo la D, ¿con qué valor asociado? Ahí con 1. 1. Bien. ¿Hay una pregunta? Entonces, literalmente, si pertenece, obtener cuánto era y guardar la cantidad más 1. ¿Sí? El contador más 1. Guardar el contador más 1. Estamos escribiendo código en vivo. Bien. Y si no, hay que guardarlo con un 1. Guardarlo, el elemento, con un 1. Bien. ¿Algo más hay que hacer en guardar? No hay que hacer nada más, ¿no? Cerramos. Bien. Borrar. Claro, si no pertenece, pánico o algo así, ¿no? Si no pertenece, pánico. El elemento no está. Ahora ya sabemos que pertenece. Bien. Lo obtengo. Obtuve la A con 2. Es 0 el contador. Le resto. Si quedan 0, lo borro. ¿No? Si no, lo dejo así como está, lo guardo. Bien. Entonces, si el contador que obtuve es 1, lo hice más fácil. Si el contador ya es 1, si quiero borrar la D, la borro. Se va. Borrar el elemento. ¿Sí? Y si no, ya obtuve el contador, guardo restándole 1. ¿Sí? Para quitar 1 es guardar la C y que se asocie con su nuevo valor. El que sea restándole 1, ¿no? Ahí está. Guardar en el diccionario el elemento con el contador menos 1. Bien. Ya está. Sí. No, preguntan en el parcial. ¿Qué pasa si voy por la negativa primero y después con la positiva? Hay una cuestión de estilo capaz para hacer los TDAs. En el parcial entendemos que están con menos tiempo y no pasa nada. Si tenés un if y un else y haces primero un if y después el else, no pasa nada. O primero el else y después el if. No pasa nada siempre y cuando lo que esté escrito esté bien. Si se les confunde al revés, capaz restemos puntos en función de qué tanto incide ese confundirse, ¿no? En este caso yo lo primero que resuelvo es el caso panic, porque me voy rápido y después resuelvo lo otro. Sí. Te pregunto. Ahí guardar, ¿qué hace? Básicamente, creo que ponerla un nuevo cosa de memoria o lo modifica si existe. Guardar. Sí, Guardar. Si pertenece, ¿sí? Vamos a volver a guardar con un número diferente. Y perfecto. El diccionario, según cómo está implementado, guardar, si el elemento ya pertenece al diccionario, actualiza el dato. Eso es lo que pedimos que haga el diccionario, porque el diccionario no permite elementos repetidos. Es la forma de lidiar con el hecho de que alguien parece que me está tratando de guardar un elemento repetido, es actualizar el dato. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? ¿Estoy en el lugar correcto? Opa. Sí, estoy en el lugar correcto. Bien. Ya vimos el borrar. Bien. ¿Cuánto costó cada primativa? O de 1, ¿no? ¿Sí? Esta, de nuevo, por ejemplo, agarramos el borrar de ejemplo. Obtener eso de 1, borrar eso de 1, guardar eso de 1, pertenece eso de 1. Entonces todo eso de 1. Bien. Sumar, restar cositas. Bueno, preguntas del heap. Preguntas. Bien. ¿Puede utilizarse un heap para simular el comportamiento de una cola?
Sí, dicen por ahí. ¿Cómo? ¿Puede usarse un heap, una cola de prioridad para simular el comportamiento de una cola? Escuché que sí. ¿De qué manera? Que las prioridades sean las mismas. Si las prioridades son las mismas, la función de comparación, ¿cómo hace para saber cuál va antes y cuál va después? ¿Se ve eso? ¿Por qué pasa? A ver, si ustedes ven una cola típica, como si fuera una cola de prioridad, o sea, ustedes, esto sería como una cola, como una fila. Entra la A, entra la J, entra la B, entra la D, entra la C. ¿Cuál es la que tiene mejor prioridad? La A tiene mejor prioridad. ¿Por qué? Porque cuando pasen a atender, cuando haya que, no sé, pasar a la caja para que me cobren, primero tiene que salir la A. Entonces, definitivamente la A tiene que tener mejor prioridad. Si todas tienen la misma prioridad, el heap por dentro se va a marear y va a hacer cualquier cosa y va a explotar. Sí. Sí. La C debería tener peor prioridad que la D, que la B y que la J. O sea, según la función de comparación que yo le pase, Sí. en el primero me queda la que mayor prioridad tiene y en el último el que peor prioridad tiene. Yo acá dibujé una cola, no dibujé un heap. Dibujé cómo debería comportarse la cola. La cola debería comportarse como una fila. El primero que entra es el primero que sale. FIFO. Pero esto no es nada que ver con el heap. Esto es cómo debería la cola comportarse. Por dentro del heap es una nebulosa. Porque yo estoy usando el heap como una función. Bien. ¿Cómo hago para que yo le meta al heap la A, la J, la B, la D y la C? Y el heap sepa que lo primero que tiene que salir es la A es el primero, que después tiene que salir la J segundo, que después tiene que salir la B tercero. ¿Cómo sabe? ¿Cómo hacemos? O sea, es un hit de máximo. Puede ser un heap de máximos, sí, está bien. Habría que asignarle prioridad a los elementos, ¿no es cierto? No entran alfabéticamente, no puedo usar string.compare. Tengo que asignarle una prioridad a los elementos. ¿Qué prioridad le puedo asignar a los elementos? La cantidad de elementos que ya viene en el heap. Cuando guardé la A con prioridad 0, la J con prioridad 1, la B con prioridad 2, la D con prioridad 3, la C con prioridad 4, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que los elementos tienen una prioridad asociada. Ya la sonda esa. Bien. Que los elementos tienen una prioridad asociada. ¿Sí? Según la prioridad, ¿cuál es el elemento que primero tendría que salir del heap? El que menos número de prioridad tiene, ¿no? El de la prioridad más baja. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer en un heap de máximos? Se podría hacer en un heap de mínimos. ¿Qué pasa? Ustedes en el TP, yo les mostré en el TDA, tiene la función vermax. Entonces, ¿van a poder hacer eso en el heap de mínimos? ¿En el heap de máximos que le damos? Según la función de comparación. ¿Sí? La función de comparación puede decir el más grande es el número más bajo. ¿Sí? ¿Sí? Es fácil pensar, la función de comparación me dice que el máximo es el más grande. Pero yo puedo decirle a la función de comparación que el número más grande sea el más chiquito. Y el segundo más grande sea el segundo más chiquito, y así. ¿Sí? Sería como, entre comillas, dar vuelta a la función de comparación. Escribámoslo. ¿Cómo sería? A mí me pasan un elemento A y B a la función de comparación, ¿no es cierto? Y quiero devolver que A es mayor a B. Quiero devolver un número mayor a 0 cuando A es mayor a B. ¿Cierto? Suponete que A es 0. ¿Sí? O sea, cualquier número que sea B es más chico o más grande. Es más chico. Porque dijimos la mejor prioridad y el número más grande es el 0. Entonces, acá pongo un 3, ponele. ¿Cómo hago para devolver un número mayor a 0? Return B menos A. ¿Sí? La función de comparación puede ser return B menos A. Si me pasan un 0 y un 3, B es 3, A es 0, devuelve un número mayor a 0. ¿Sí? Devuelve un número mayor a 0. Y si devuelve un número mayor a 0, es porque el primer elemento es más grande. Entonces, en nuestro heap, con esta función de comparación, los números más grandes son los más chicos. ¿Sí? ¿Escribí muy chiquito?
¿Se ve por allá? ¿A ver? Bien. Ahora, ¿cuál es el orden de complejidad de las operaciones de la cola? Encolar, desencolar. Si queremos que el primer elemento está en el sitio de cola, entonces eso no sería O de 1. Ver el elemento, o sea, ver el primer elemento de la cola, que podría ser la A, eso es O de 1. Pero quitarlo, ¿cuánto cuesta? Siempre y cuando sea el primer elemento que tengamos, debería costar O de 1, ¿no? No cuesta O de 1, porque si no en el heap, acuérdate que el heap tiene una estructura, un arreglo, sacás el que está delante de todo y no puedes dejarlo vacío porque si no como que la estructura se te rompe. Tenés que hacer algo con eso, que puede ser up heap o down heap. ¿Cuál de las dos es? Down heap. ¿Sí? El heap por dentro mueve un elemento para reemplazar ese primero y le hace down heap. Entonces, encolar y desencolar de un heap, ¿cuánto cuesta? Encolar y desencolar un heap, ¿cuánto cuesta? Log de n, ¿sí? Cada vez que quiera encolar y desencolar en la cola, voy a tener que encolar y desencolar en el heap. Entonces, eso cuesta log n, ¿sí? Agarramos primitivas de la cola que ya estaban en O de 1 y las hicimos peor, el logaritmo de n. Pero me preguntan, ¿se puede? La respuesta es sí, y la complejidad es logaritmo de n. ¿Podremos simular una pila? Eso ya es... ¿Podremos simular una pila? ¿Sí? A, J, B, D, C. ¿Sí? Si yo tengo la pila así, ¿cuál es el primero que tiene que salir? El primero que tiene que salir es C. El C sale primero. Después, D. Después, B. Después J. Y después A. Ven que el heap, así como nebulosa, se está comportando de la misma manera que la pila. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Sí? Entre comillas, cambiando la función de comparación. Literalmente, estos numeritos que están asociados pueden ser los mismos numeritos. Pero ahí sí, voy a tener un heap de máximos. En un heap de máximos, sin esta cosa rara, ¿cuál es el primer elemento que sale? El más grande. Entonces, literalmente, fíjense cómo quedó. Primero salió el más grande, el 4. Segundo salió el más grande, el 3. Tercero salió el más grande, el 2. Y así. ¿Sí? Entonces, literalmente, esos dos ejercicios son cambiar la función de comparación. Porque es escribir lo mismo, pero asegurarme de que en este caso el heap de máximos salgan siempre los elementos más grandes. Y esa función de comparación es return A menos B. Y pues lo contrario, al revés. Vale, esto lo podemos ver. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Ajá. Bueno, esto para volver después. En un heap de máximos, ¿cuáles son las posibles posiciones del arreglo donde podría encontrarse el mínimo? Claro, es un heap de máximos. Entonces acá está 1.000.000. Ahí no está el mínimo. En algún otro lado está el mínimo. ¿Sí? Acá, ¿dónde está el mínimo? A la izquierda de todo. A la izquierda de todo, no necesariamente. Bueno, para no. Es un heap. A la izquierda y luego derecho. Es un heap. En el nivel más bajo. ¿En el nivel más bajo? ¿Sí? Este es un heap. 1.000.000, 3, menos 1.000, menos 1, 0. Es un heap. El mínimo no está en el nivel más bajo. ¿Sí? ¿Está mal que el menos 1.000 esté acá? ¿Debería estar en otro lado del menos 1.000? No, puede estar ahí. ¿Sí? ¿En qué lugar puede estar los mínimos? En la versión del árbol. ¿Cuál es la condición de un mínimo? ¿Dónde puede estar? O sea, ¿qué característica debe cumplir? En este dibujo de árbol. No es una bebé, técnicamente es un árbol binario. Que representa un heap porque es isquetista.
y además cumple todas las propiedades heap. ¿Cuál es la condición? O sea, el mínimo, ¿qué es lo que pasa con un número contra el mínimo? ¿Cuál tiene que estar arriba o abajo en el parentesco? Yo tengo dos elementos emparentados. Acá tengo un número. ¿Este número cómo tiene que ser? El hijo, ¿cómo es? Menor. Este número es menor a x. ¿Sí? Entonces, el mínimo en cualquier parentesco no puede estar arriba, porque es el mínimo. En cualquier parentesco tiene que ser un hijo. ¿Sí? El mínimo puede tener hijos. Entonces, no. Literalmente, los mínimos, el mínimo, está en una hoja, ¿sí? Que se llama un nodo, un elemento que no tiene hijos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros el heap lo implementamos sobre un arreglo. Entonces, en ese arreglo, ¿dónde está el mínimo o dónde puede estar el mínimo? ¿Dónde están las hojas? De la mitad para adelante, literalmente. Las hojas están de la mitad para adelante. ¿Dónde escucharon eso de que de la mitad para adelante las hojas? ¿Escucharon por ahí? ¿Nunca? Cuando Martín les explicó Heapify, ¿no les dijo por qué no aplicamos downheap en los elementos que están de la mitad para la derecha? Porque son hojas. Hacerle downheap a una hoja no hace nada. Ahí, ahora ven por qué aplicarle downheap a una hoja no hace nada. Porque ya está, ya es un mínimo, ya no hace nada. ¿Sí? Después sí, cuando estoy haciendo Heapify, le hago downheap a un elemento que no es una hoja, puede bajar, puede subir en el proceso de creación del heap. ¿Sí? Que no, Heapify es la mejor forma de crear un heap desde un array. Bien. Pero la respuesta a la pregunta es de la mitad en adelante. Sí, perfecto. Bien, volvemos. ¿Cuál es la ventaja de usar Heapify, por ejemplo, a través de heap crear arreglo, versus crear un heap vacío y encolarle todos los elementos? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué los profes están tan empecinados en que usemos Heapify y no que agarremos, encolemos todos los elementos en un heap nuevo vacío? ¿Por qué no implementar un heap con una joya? ¿Cuál es la punta? No dije nada. No, pero... Bien. ¿Por qué los docentes están así, empecinados en que usemos Heapify? ¿Sí? Tarda menos, ¿sí? Heapify tarda ODN. ¿Sí? Si yo guardo encolo n veces, ¿cuánto estoy tardando? Son n encolados, eso tarda O de n log n. ¿Sí? Entonces, en cualquier situación en la que tengamos un arreglo y haya que crear un heap a partir de ese arreglo, esto anula, está mal, anula ese postulado, ese enunciado, ese ejercicio, lo que sea. ¿Sí? Hay que hacerlo en ODN con Heapify. ¿Sí? ¿Sí? No hace falta que sepan justificar por qué Heapify es ODN, sino saber que Heapify es ODN. ¿Sí? Eso ya es matemática de otro calibre. Bien. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Puede utilizarse un heap de máximos con cualquier función de comparación para implementar un heap de mínimos de esa misma función de comparación? Pregunta rara, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos un heap implementado que de por sí es de máximos. Entonces, según la función de comparación, acá siempre está el máximo, acá hay números más bajitos, más bajitos, más bajitos, bajitos, más bajitos, bajitos. ¿Sí? Acá siempre está el máximo. ¿Existe alguna forma de implementar con este heap que tenemos? O sea, pregunta, ¿por qué creen que nosotros les pedimos un heap de máximos en el TP y no un heap de mínimos? ¿Y por qué es lo mismo? Digamos, si no se pudiera, haciendo el heap de máximos, tenemos como la mitad del universo cubierto y el heap de mínimos nos cubre la otra mitad del universo. ¿Por qué no les pedimos dos? Porque es código repetido. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos una función de comparación, cualquiera, que recibe dos elementos. ¿Sí? Esto TT
¿Sí? ¿Sí? El primer T le vamos a llamar A, el segundo T le vamos a llamar B. Vamos a hacer el ejemplito. ¿Sí? Los da vuelta, ¿sí? Si yo hago una nueva función de comparación, ¿sí? Inv CMP, esa misma función de comparación, con los mismos parámetros, hago return CMP BA. ¿Sí? Yo los doy vuelta. Entonces, para esta nueva función de comparación, ¿cuál es el número más grande? El B, ¿no? No necesariamente. ¿Cuál es el número más grande en esta función de comparación invertida? El que era el más chico. ¿Sí? O sea, si yo veo toda la escala numérica como que crece así y acá está el máximo, la función de comparación invertida es literalmente dar vuelta a la flecha y acá está el máximo, que entre paréntesis es el mínimo. Pero para la nueva función de comparación, este es el máximo. Pues literalmente di vuelta todas las comparaciones. Comparar este con este, te da más grande este, pero lo di vuelta. Entonces ahora te da más grande este. Y no este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque di vuelta la función de comparación. Entonces, su heap no es restrictivo en el sentido de siempre es un heap de máximos, sino que si ustedes necesitan el heap al revés, pueden dar vuelta a la función de comparación. ¿Sí? Pueden crear una nueva función de comparación que dé vuelta la función. Ustedes, por ejemplo, string compare les queda alfabético. Si quieren lo contrario alfabético, se hace una nueva función y le pasan a string compare los parámetros dados vuelta. Y les queda. Bien. ¿Sí? Buenísimo. Esto vamos a saltear. Bien. ¿Por qué? Porque vieron Kmerge la clase pasada. Si nos queda tiempo al final de la clase, podemos repasar Kmerge si quieren, pero estimo que, lo vimos la clase pasada, le daría menos prioridad. ¿Sí, de hecho? Ah, la pipita. Uy. ¿Qué horario? ¿Qué anda pasando? Bueno. A ver, un ejercicio, dos ejercicios, rápido. Bien, maximizar la suma de k elementos. El ejercicio dice, implementar un algoritmo que reciba n números y un número k y devuelva los k números dentro del arreglo cuya suma sería la máxima. ¿Sí? Yo quiero este elemento, este elemento, este elemento, este elemento que maximice la suma. ¿Sí? De entre todos los subconjuntos de cada elemento de dicho arreglo. La solución debe ser mejor que O de n log n si k es mucho menor a n. Indicar y justificar la complejidad de la función implementada. ¿Lo puedes hacer con un heap? Se puede hacer con un heap, ¿sí? De mínimos, tiraron por ahí, pintó. Bien. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Sí? Mucho cháchara, texto. O sea, si yo quiero que la suma me dé lo más grande posible entre k elementos, ¿qué es lo que necesito? Los k elementos más grandes. ¿Sí? La única forma que yo a esto, le sumo a esto, le sumo a esto, y esto da lo máximo posible, es que cada uno de los elementos sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, ¿en qué se convirtió? ¿Sí? Esto de sumar máximo, yo qué sé. ¿En qué se convirtió? Algo que ya hemos visto. En buscar los k elementos más grandes. ¿Sí? ¿Cuándo vieron buscar los k elementos más grandes? ¿El top k cuándo lo vieron? ¿Sí? Hoy es lunes, ¿no? El jueves. Quienes están ahí viendo la playlist y vieron la clase pasada y siguen viendo y ven la de ahora, dicen, che, lo vi hace 2 horas eso. Tipo, hace 1 hora y media. ¿Sí? El top k, la clase pasada, lo vimos. Bien. ¿Qué opciones vimos para hacer top k? Una era ordenar. O de n log n. Otra era, ¿sí? Crear un heap o de n más desencolar los k más grandes, ¿sí? Y la otra era, ¿listo? Ahí estamos. Y la otra era, ¿sí?
mantener un heap de mínimos, como dijeron por ahí, con solamente k elementos, ¿sí? Y mantenerlo para los n elementos. Bien, ¿sí? ¿Qué pasa? El ejercicio me decía, debe ser mejor que O de n log n, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esto no se puede, debe ser mejor, ¿sí? ¿Cuál se podía? Se podía este, se podía este, ¿sí? Como k es mucho menor que n log n, k log n es mejor que O de n log n. No, acá ya lo meto. N log k, ¿sí? K elementos, n operaciones, ¿sí? N log k también es mejor que O de n log n porque k es mucho menor a n. Perdón por eso. ¿Sí? Me acuerdo, la clase pasada preguntaron, Fede nos le dijo, que por ejemplo, si nosotros tomáramos un ejercicio así como el top k, dejaríamos esa flexibilidad de, bueno, que sea mejor que O de n log n, pero usen cualquiera de estas dos. Ahora, si no queremos hacer un ejercicio un poco más difícil, diríamos, hace esto y que tiene que ser así. O hace esto y tiene que ser así. Pero en cualquier caso, en un ejercicio así, con varias formas de resolver, a menos que nosotros le digamos una cosa así, siempre esperamos la mejor forma de implementarla, ¿sí? En este caso, como sabemos que había varias formas que son buenas, dijimos, tiene que ser mejor que esta. O sea, permitimos todas las que son buenas. En general, no se olviden de hacer la mejor complejidad que pueden. Sí. Sí. Ahora, si tenés números del 1 al 10, los K es el número, si K es 2, son los dos números más grandes. Si K es 4, son los 4 números más grandes. Depende cuántos números querés. ¿Sí? Si vos tenés números del 1 al 10, pero hay 1.000.000 de números del 1 al 10, y querés los 10 más grandes, ahí está bien, son los 10 más grandes. Si querés los 5 más grandes, querés los 5 más grandes, pero entre el 1.000.000 de elementos que hay, porque n es mucho mayor acá. Bien, veamos por lo menos un ejercicio más, ¿sí? Me van a perdonar cualquier cosita. ¿Nos van a tomar la implementación de este ejercicio? No veo por qué no, la dimos en clase. Es más, le vamos a tomar ejercicios que no hemos visto en clase, ¿no? Hay que expandir el conocimiento, como quien dice. O sea, naturalmente, con el conocimiento que nosotros le damos, esperamos que puedan resolver el parcialito. Sí. Llegamos al punto, me olvidé mencionarles que naturalmente el parcialito podría evaluarles un seguimiento, ¿no? Seguimiento es como, uy, qué bueno, un seguimiento fácil, ¿no? Pero no lo vamos a ver en la clase de hoy, porque si quieren repasar un seguimiento, van a la clase correspondiente y vuelven a mirar el seguimiento. No tiene ningún valor adicional que yo me ponga a hacer un seguimiento acá. Bien. Me van a perdonar que tome lo que tome, si alguien se tiene que ir, mis disculpas, vaya, queda grabado, pero nos vamos a exceder de tiempo, ¿sí? Pero ojalá sea para su beneficio. Bien, vamos a ver este ejercicio que se llama pregunta si un AB es ABL. ¿Sí? Vamos acá. Creo que arranca los bifes esto. ¿No? ¿Qué anda? ¿Murió? Sí. Bien, vamos a dejarlo acá para pensar, ¿sí? Me dicen, averigua si un árbol binario es ABL, ¿sí? ¿Qué característica tiene el árbol binario? Simplemente tiene nodos con hijos, no más de 2 hijos, ¿sí? Pero de AB a ABL hay un trecho muy grande. ¿Qué condiciones deberían cumplirse? Que esté más o menos balanceado, ¿no? ¿Cuál es la condición de balanceo? ¿Cómo lo escribo? ¿Sí? La altura de mi hijo izquierdo la comparo con la altura de mi hijo derecho y esa diferencia tiene que ser menor o igual a 1. ¿Sí? Esa es una condición de balanceo del árbol. ¿Algo más tenemos que pedir? Que sea binario, ¿no? Fíjense lo importante que es una letra. Acá me dicen si un AB es ABL, falta una B, o sea, también tiene que ser de búsqueda. ¿Sí? Vos mencionaste la primera B de binario, tiene que ser de búsqueda. Binario ya es, porque es una B, pero tiene que ser de búsqueda. ¿Qué significa? Si este elemento vale 10,
Supongamos que la función de comparación es de menor a mayor. Acá. ¿Qué puede haber? A lo más chico. 5, 3. Y acá. A lo más grande. 2. Tal cual. ¿Bien? Entonces, esas son las dos cosas que debería chequear. Para cada elemento que sea de búsqueda, es decir, que los hijos coincidan, y además el tema de la altura. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Como siempre, vamos a suponer que para el árbol hay una funcioncita que me llama con la raíz. Y arrancamos de entrada. Ahí. Bien. ¿Qué tengo que hacer acá? Sí. ¿Un árbol no puede ser una ABL? ¿Un árbol O sea, nulo? Ah, si está vacío consideramos que es ABL. Porque no hay nada que pueda decir que no lo es. Sería eso. O sea, un árbol nulo siempre está balanceado. Sí. Sí. Bueno, es una buena propuesta, vamos a verlo. Sí, veamos exactamente. Veamos qué es lo que hay que hacer y veamos qué complejidad tiene. Muy buena pregunta. Bien. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿Propuestas de cómo implementarlo? O sea, yo estoy acá. Este nodo corresponde a un nodo ABL. Y tendría que fijar la diferencia de altura de posición. Tendría que fijarme la diferencia de altura, ¿no? Que el hijo izquierdo se... Entonces, ¿qué es lo primero que haría, no? Yo llamo para allá. ¿Y a qué llamo? ¿A qué función llamo? A la comparación. Bueno, a la comparación, empezamos por eso. 10, el 5 es menor, está todo bien. Y el 2 es mayor, está todo bien. Perfecto. ¿Y con el tema de las alturas? Tenés que llamar al contador para que le Si es cero. distinto de venir, sumas 1 y ahí sabes. Claro. Entonces haces un contador para la altura de ese lado. Ok, pero ¿qué pasa? Yo llamo acá, es distinto de NIL. Entonces, ¿la altura de este es 1? No, tenés que volver allá. Ah, ¿cuál es la altura de este? ¿Cuál es la altura? 3. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Bien. La altura de este es 2, la altura de este es 1, ¿no? La altura de este es 1. Bien. ¿Cómo supe que la altura de este era 3? ¿Puedo llamar a izquierda y averiguar la altura? ¿Y listo? Tenés que primero ir a la izquierda más izquierda. Claro. Yo tengo que... ¿A la izquierda más izquierda? ¿Qué pasa si...? Te vas hasta, Entonces, hasta llegar a una hoja. Claro. ¿Sí? Está bien. ¿Hemos visto cómo calcular la altura en clase? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá entonces? Altura. Llamo a calcular la altura, ¿no? Lo hemos visto. Llamo a calcular la altura. Y llamo para allá a calcular la altura. ¿Con qué objetivo? Con que este nodo me digan, che, la altura acá abajo es 2. Che, la altura acá abajo es 1. Si la altura de acá es 2, la altura de acá es 1, ¿cuál es la altura de este? 3. 3. ¿Sí? El máximo de los dos hijos más 1. ¿Y está balanceado el 10? 2 menos 1 es 1. 2 menos 1 es 1, está todo bien. Balanceado. Si fuera al revés, 1 menos 2, módulo, también es 1. Bien. Vamos con el código. Un segundito. Bien. Entonces, está funcionando esta diapositiva, che. No. Como esto no está funcionando, vamos a quitarle las animaciones. Bien. Ahí está. Perdón por la animación, pero bueno. Llamo. Digo, si es nil, devuelvo true. Un árbol vacío siempre es ABL. Busco la altura del izquierdo, busco la altura del derecho. Si la altura del izquierdo menos la altura del derecho es mayor a 1, entonces no soy ABL. ¿No es cierto? Sí, más 1, che. Bien. Lo estaría implementando post-order, digamos, ¿no? Primero, me fijo... No, en realidad, es una menos. Ya veremos. Bien. Yo tengo que calcular la altura del izquierdo y tengo que calcular la altura del derecho. ¿No es cierto? Y según esa diferencia de altura, podría determinar que un árbol no es ABL. ¿Sí? Y obviamente, no alcanza
con saber si este elemento es ABL o no. ¿No es cierto? Me tengo que fijar si los hijos son ABL también. ¿Sí? O sea, el 10 puede ser ABL, pero acá el 5 también tiene que ser ABL, porque capaz acá hay un 8 y el 8 no es ABL con el 5. ¿Eso se ve? Entonces, mi función es ABL, tiene que considerar las alturas y también tiene que llamar izquierda a derecha y ver si la rama izquierda es ABL, si la rama derecha es ABL. ¿Hasta ahí se entiende? El código no está completo. Fíjense que hay como unos asterisquitos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien, ¿por qué? Vamos a considerar el tema este de la complejidad que mencionaban por allá. ¿Sí? ¿Qué complejidad tiene ese código? ¿Sí? ¿Podemos escribir la representación T de n? ¿Sí? ¿Qué es T? La función a la que se quiere saber cuánto cuesta la cuestión. ¿Cómo se llama esa función? Esa función se llama esABL. A esABL yo quiero saber cuánto cuesta. Bien. ¿Sí? ¿Cuántos llamados recursivos tengo de esABL? 2. ¿Por qué? Porque yo quiero, tanto a la rama izquierda como a la rama derecha, averiguar cuánto cuesta. ¿Sí? 2. De el tamaño de rama de una rama es la mitad del total. ¿Sí? TN sobre 2, TN sobre 2. ¿Más? ¿O de 1? ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad por fuera de los llamados recursivos? Fijarse si el árbol es 1000 es O de 1. Dicen, ¿tú es O de 1? Esto es O de 1. Esto es O de 1, esto es O de 1, esto es O de 1. ¿Cuánto cuesta averiguar la altura? O de n. ¿Están muy seguros que es O de n? ¿Sí? ¿Por qué averiguar la altura no es O de log n? Tengo que recorrer todo el árbol. Para saber la altura de un nodo, tengo que recorrer todo el árbol. No puedo decir, bueno, a la izquierda recorre y listo. Porque si no, viene acá y aparece toda una rama que no recorrí y de repente la altura era mucho más grande. ¿Sí? Hay que recorrer todo. Entonces, la cantidad de trabajo por fuera es O de n. ¿Sí? ¿Esto es cuadrático? ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿Opciones? O de log n no es. O de n no es. O de n no es. Una representación así no es. Esto es O de n log n. ¿Está bien? ¿Dónde han visto esta ecuación de recurrencia? En Merge-Sort, tal cual. En Merge-Sort han visto esta ecuación como se ve. ¿Sí? Según el teorema maestro, esto es O de n log n. ¿Sí? ¿El problema cuál es? Que este ejercicio se puede hacer en O de n. Entonces, si nosotros entregamos un ejercicio y lo hacemos en n log n, y el ejercicio se puede hacer en O de n, va a estar mal, ¿no? Entonces, vamos a querer hacer este ejercicio correctamente. ¿Sí? Ya que estoy en esta vista, lo puedo hacer así. ¿Sí? Esto es O de n log n. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué esto es O de n log n? ¿Dónde introdujimos la complejidad excedente? En calcular la altura, ¿no es cierto? Entonces no hay que usar esa función de calcular la altura que ya habíamos escrito. Tendríamos que apañárnosla para calcular la altura o para tener la altura cuando corresponda. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Sumar. Bueno, sumar, no sé, para mí es un poco confuso, lo voy a admitir. ¿Qué otra alternativa, aparte de sumar, se les ocurre? ¿Cómo? A la vuelta. ¿Usted por acá? ¿Cómo? Como atributo del árbol pasa que no lo tenemos. Entonces podríamos agregarlo como atributo. Podría ser, habría que agregarlo, o sea, habría que crear una estructura que me permita guardarme eso. No sería lo que yo elegiría. ¿Alguien más? La forma, contarlo se puede, está muy bien. Yo lo siento menos visual, por lo menos para la clase lo siento menos visual. Lo que vamos a hacer es devolverlo, ¿sí?
¿Qué pasa? Yo llamo recursivamente para acá. La función es perfectamente capaz de, al volver, decirme cuál es la altura. Aparte de fijarse si el árbol es ABL o no. ¿Sí? Cuando yo hago un llamado a ABL, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a decir o true o false y me va a devolver la altura. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Cuando yo llamo y me da true o false, puedo decidir todo. Puedo decidir si es ABL o no es ABL y además tengo la altura para calcular la altura, ver si está balanceado y saber mi propia altura. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Que la función es ABL, devuelva está balanceado o no está balanceado, es ABL o no, y devuelva la altura. ¿Sí? Y con la altura hago cosas. Bien. Vamos a volver acá. ¿Esto sí? Ahí ya dice. Bien. Entonces, mi función que recibe un árbol AB. Fíjense que recibe un árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un AB. En un parcialito le diríamos, toma, este es el AB, su estructura es AB, ponele, y tiene un puntero al hijo izquierdo, tiene un puntero al hijo derecho. Y son todos ABs. ¿Sí? Un AB tiene hijos AB y tiene hijos derechos AB también. ¿Sí? Eso, aclaro. ¿Cualquier cosa? Digamos, en un parcialito sería, o es la estructura del ABB que ya conocen, o les damos la estructura para que sepan cuál es. ¿Sí? Que no va a ser nada más extravagante que el elemento y el puntero a sus hijos. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo mi función. Es ABL con la función de comparación del árbol y fíjense, devuelve, como hemos dicho, un bool, que es si es ABL o no, y la altura, que es un número, un entero. Bien. ¿Caso base? Que el árbol sea nil. Si el árbol es nil, devuelvo true, está balanceado y su altura es 0. Si la altura de un elemento que no existe tiene altura 0. Bien. Después voy a llamar izquierda y voy a llamar recursivamente a la función esABL. La función esABL, ¿qué devuelve? Si la rama izquierda es ABL y la altura de la rama izquierda. ¿Sí? Para la derecha va a devolver si es ABL la rama derecha y la altura de la rama derecha. Bien. ¿Cómo puedo saber que mi árbol no es ABL? En este momento. Ya llamé a izquierda, me dicen si es ABL, la altura izquierda. Llamé a derecha, me dicen si es ABL y la altura derecha. Si la resta entre ellos es... Bien, tengo las alturas. Si las restas, si yo quiero ver que no sea ABL, ¿cómo sé que no es ABL? Si es mayor a 1, la diferencia. ¿Qué más? Si alguno de los dos no resulta ser ABL. Si yo llamé a izquierda y ese izquierdo no es ABL, por lo que sea, porque la comparación no dio con los hijos, si hay algún lugar donde no es ABL, nada es ABL. ¿Sí? Y eso es lo que hago en la siguiente línea. Bueno, calculo la altura actual para tenerla, ¿sí? Que es el máximo de las dos alturas más 1. ¿Sí? Si no es ABL la rama izquierda, o no es ABL la rama derecha, o el cálculo de las restas es mayor a 1, ¿sí? ¡Qué chofle de código! No, se va. Bien. Si se cumple cualquier cosa de eso, ¿qué pasa? No es ABL, devuelvo falso. ¿Y qué numerito revuelvo? Mirá, para tirar facha la altura correcta incluso. No la voy a leer, no me importa, pero ahí está. Bien, devuelvo falso. ¿Sí? ¿Sí? O sea, hasta acá, si en algún lugar dio false o si me di cuenta que las alturas están desbalanceadas. Listo, ya hice eso. ¿Qué falta? ¿Devolver true? Nos falta una propiedad. ¿Sí? Hasta ahora me fijé si el AB está balanceado. ¿Qué le falta al AB? La otra B. Me falta revisar la otra B. ¿Sí? Comparo. ¿Sí? Si el izquierdo existe y la comparación tiene que dar como. ¿Sí? Si el dato en el que estoy es más chiquito que el izquierdo, ¿eso está bien o está mal? ¿Sí? Si el dato en el que estoy 5 es más chico que el izquierdo 8, no es de búsqueda. ¿Sí? Me aseguré de ver el caso donde devuelvo false.
Entonces, devuelvo false y la altura. ¿Sí? ¿Y cómo chequeo esto hacia derecha? ¿Sí? Si la derecha, si AB punto derecha distinto de nil y la función de comparación entre mi dato y el dato que está a la derecha es mayor a 0, ¿sí? Si mi dato 12 es mayor al que está a la derecha 11, entonces no se cumple la propiedad. Y devuelvo false. ¿Sí? Importante. Entonces, verifiqué. ¿Qué cosa verifiqué? Verifiqué si alguno de mis hijos no fue ABL. Entonces no soy ABL. Verifiqué la propiedad de las alturas. Si alguna propiedad no está correcta, no está balanceada, devuelvo false. Verifiqué si el elemento está en el orden correcto según el hijo izquierdo. Si está mal, devuelvo false. Con el derecho. Si está mal, devuelvo false. ¿Me falta verificar algo para decir este árbol es ABL? No. Entonces digo, ¿qué voy a decir? Que sí. ¿Sí? Return true. Y muy importante, la altura correcta. Porque la altura correcta va a volver a traer las llamadas recursivas y va a utilizarse. Si ustedes quieren, me gustaría mostrarles un seguimiento de este código. Está divertido. Ahí estamos. ¿Sí? No es tipo uff, sino... ¿Sí? Lo voy a seguir con un ABL, ¿sí? Para que no se corte, digamos. 8, 10. ¿Será ABL esto? 13. Bien. Entonces, llamo con la raíz. ¿Qué es lo primero que hace? Llama izquierda. ¿Sí? Elemento, ¿qué es lo primero que hace? Llama izquierda. Elemento, ¿qué es lo primero que hace? Llama izquierda. Nil. ¿Qué hace nil? Devuelve, si voy con azul, devuelve true y 0. Devuelve true y 0. Entonces, este muchacho, ¿qué sabe? Sabe que su altura es 1. Entonces se calcula la altura 1. ¿Sí? Revisa con izquierdo, no hay izquierdo, no puede estar nada mal. Revisa con derecho, no hay derecho, está todo bien. Entonces devuelve true y 1. ¿Se acuerdan que este había llamado izquierda? Bueno, ahora llama derecha. ¿Cierto? Capacidad de pensamiento recursivo. Bien, llama derecha. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Lo primero que hace. Llama izquierda. ¿Qué devuelve? True 0. Llama derecha. ¿Sí? De nuevo, se fija izquierda, true 0, true 0. No tiene nada que revisar, devuelve. Devuelve true 1. ¿Sí? ¿Qué sabe ahora? Que su altura es 2. ¿Sí? Ninguno de sus hijos falló. Devolvieron 0 por un lado y 1 por el otro lado. ¿Está desbalanceado los hijos del 8? No. ¿Qué más chequearía el 8? Claro, revisaría a la izquierda, como no hay nada, y revisa que el 10, o sea, en realidad se fija si el 8 es mayor al 10. Pues si el 8 es mayor al 10, no es ABL. El 8 no es mayor al 10, entonces está todo bien. Devuelve true y 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el 5 había llamado a izquierda y a derecha? Ya dejó de llamar. ¿Qué se fija? Si alguno es false, este no es false, este no es false, ¿y qué más se fija? Consigue su altura. Su altura es 3. ¿Sí? El máximo entre 2 y 1. Y revisa la diferencia de las alturas. ¿Está todo bien? 1 menos 2, módulo, da 1. ¿Está todo bien? Perfecto. Entonces, ¿qué más chequea? El 5. Mira el 3, el 5 no es menor al 3. Mira el 8, el 5 no es mayor al 8. Devuelve. True, coma, y su altura, 3. Si ya habíamos calculado la altura 3. Está la altura 1, 2, 3. Devuelve true 3. ¿Sí? El 10, ¿calcula su altura ahora? No. Llama a derecha. Llama a derecha. El 12, llama a izquierda, llama a derecha. Devuelven 0 y 1. Su altura es 2. ¿Sí? Su altura es 2. Revisa, con izquierda no pasa nada. Con derecha no es el 12 mayor a 3, entonces está todo bien. Devuelve. Me mareé con los colores. Devuelve true 2. El 10 ahora sí es capaz de calcular su altura. ¿Cuál es la altura del 10? 4.
La altura del 10 es 4, ¿sí? ¿Qué más revisa? Bueno, revisa. Devolvieron true por este lado. Devolvieron true por este lado. ¿Qué más? La diferencia de las alturas. 3 contra 2. Está todo bien. ¿Sí? Revisa. ¿El 10 es menor al 5? No. ¿El 10 es mayor al 12? No. Entonces, ¿qué hace esto? Devolver true y 4. ¿Qué tiene que hacer mi función wrapper? ¿Sí? Pasarnos la raíz del árbol, que es la raíz del árbol, que es el AB correspondiente, y recibir estos dos parámetros, estos dos resultados, y devolver el primero. El que me dice true o false. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si este 12, vamos a hacerlo con los últimos cachitos, ¿qué hubiese pasado si este 12 era un 14? Upa. ¿Sí? El 14 hacía todos los llamados, en el momento de verificar se fija, ¿existe izquierdo o no? ¿Derecho? ¿El 14 mayor al 13? Sí. Entonces, ¿qué hace? Devuelve false y la altura 2 para tirar facha. ¿Sí? El de arriba dice, bueno, mi altura es 4, ¿es ABL el izquierdo? Sí. ¿Es ABL el derecho? No. Entonces, false. False 4. Y nos vamos. ¿Está bien? ¿Estamos? Había más ejercicios. Ustedes quieren, pueden ver la clase del cuatripasado y repasar tipo los ejercicios que no vimos hoy. Cualquier cosa, si ven un ejercicio en las guías, etcétera, pueden preguntar en Slack. No hay problema. ¿Sí? Dicho eso, un saludo a quienes ven en diferido, like, compartir, me gusta.